Esa es la... Muy bien, damas y caballeros, continuamos con el programa, son las 9:25 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Me encuentro ya con el psiquiatra Paul Gallo, que se encuentra acá conmigo. Él trabaja en el Centro de Salud Mental Comunitario, que está en la banda de Chilcayo. Paul, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. El gusto es mío, gracias por aceptar la invitación así de una manera tan rápida el otro día nomás. Pues bien, estoy con Paul para conversar sobre un tema que justo les dejaba hace un instante, ¿no? Dos temas en particular que vamos a tocar ahora y usted puede participar con llamadas telefónicas, por supuesto. Paul, vamos al grano. Vivimos en una sociedad hoy por hoy donde el odio se ha generalizado y se demuestra de una manera muy vil en las redes sociales, de una manera espantosa en las redes sociales. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué diagnóstico inmediato podemos determinar de la salud mental de nuestra población peruana? Sí, en realidad se está viendo esto cada vez con más frecuencia y realmente es alarmante ver en las redes sociales las publicaciones que se puedan realizar ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Muchas veces nos creemos jueces, nos creemos perfectos y creemos que tenemos el derecho de criticar a otra persona, humillarla, insultarla. Hablamos mucho de la violencia de género, hablamos mucho de la violencia sexual, hablamos mucho de la violencia verbal o psicológica, pero sin embargo la practicamos día a día. No necesito golpear o agredir a mi pareja o agredir a mis hijos si en las redes sociales agredo a gente que no conozco. Entonces la pregunta es cómo será ya con su familia, ¿no? Exacto. O sea, si esas personas que son tan insultantes, hirientes, de una manera que, como les digo nuevamente, amigos, se está viendo por vez primera en la historia humana, esa clase de comportamiento. Que implica mucho el sufrimiento que puede tener la persona. Cuando una persona vive tranquila, vive feliz, vive en paz, no se comporta de esta manera. Cuando una persona, por más que caiga quien tenga que caer o por más que alguien no me simpatice de la farándula o de cualquier medio, estas personas que están bien... Y lo hacemos hasta inconscientemente, ¿no? Hoy Sí, por hoy, ¿no? sí. Le deseamos el mal a alguien, la muerte a otro. Pero eso implica que esta persona pues vive recargada de sufrimiento, de odio, de dolor. Frustraciones muy profundas. Muy profundas y lo reflejan. Es una manera de hacer una catarsis, ¿no? De sacar Es un desfogue. Es un desfogue. Es un desfogue, pero que tiene consecuencias. Y que está traspasando el respeto de la otra persona. Por supuesto. Es decir, nadie tiene por qué ser depósito de los desfogues de nadie. Claro, ahora, esta situación del odio, el odio es una patología, así me lo dijo un médico, ¿no? Dicen que el odio es una patología. Sí, ¿Es un estado mental? Sí, bueno, según Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis, el odio es el estado del yo en el que se busca agredir o se busca destruir a la persona que se odia, ¿no? Es uno de las emociones más intensas, una de las más fuertes, incluso predomina más que el amor. Y justamente Freud decía que es mucho más fácil, por ejemplo, en un niño aprender lo malo que lo bueno. Es más fácil aprender a odiar que a amar. Sí. Sí, la intensidad es mayor. Por la intensidad. Por la intensidad. ¿No? Y los químicos en el cerebro que se activan, ¿no? Claro, a nivel... Y que promueven esa línea de sentir. Es un sentir eso. Exacto, o sea... Es un sentir, es un pensar, es de todo. De alguna manera, en la parte neurológica se ha visto con estudios que se han hecho. Hay uno de los estudios que se hicieron con 17 personas donde se clasificó las que odiaban específicamente a alguien y las que no lo hacían, y se ha visto que hubieron circuitos que se encendían, impulsos eléctricos en algunas, bueno, en la corteza cerebral, básicamente en las regiones frontal, el putamen y de la ínsula, que son zonas donde también actúa el amor, ¿no? Por eso es un poco contradictorio, porque la misma zona... Claro, es donde nace el amor, nace el odio, sí, ¿no? Es precisamente sí, eso. De alguna manera... Y del odio al amor no hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Es más, claro, parece que como vivieran juntos, ¿no? Sí, tiene, bueno, el odio una tiene convivencia en el cerebro, ¿no? Donde nacen esas sensaciones. El odio tiene tres facetas, ¿no? Tiene una donde se odia a una persona específica, ¿no? Y puede ser un ex mejor amigo, una expareja, o sea, ha tenido que haber algún sentimiento anterior a esto, ¿no? Una experiencia negativa.
Claro, y luego viene el odio en sí, que hay personas que no necesariamente tienen un enemigo, pero se la pasan odiando a cualquier sujeto o quizás a sí mismo o la situación en sí. Y luego todo esto conlleva a la otra fase que es la venganza, ¿no? Por supuesto, la venganza es fruto del odio. Ujú. Pero sí Correcto. hay mucha relación igual, porque incluso Pablo Neruda decía, solo sé que te quiero, en una de sus poesías, ¿no? Solo sé que te quiero, te odio sin fin, pero odiándote te ruego. Ahí está. Es algo medio Hoy en complejo. día eso concluye en un feminicidio, Sí, prácticamente. sí, y bueno, claro, también hay que saber diferenciar acá algunas cosas, porque cuando ocurren estos feminicidios no necesariamente hay un odio, sino puede haber un mal control de impulsos. O sea, Y eso es otra cosa. es otra cosa, porque, No tiene que ver con odio. claro, Un porque impulso, una ira. O una sea, ira, se exacto. llama Por ejemplo, una ráfaga de ira. claro, por ejemplo, tú puedes amar mucho a tu esposa, pero tienes un trastorno de personalidad impulsiva, lo que hace que ante un evento te enteraste que tu esposa te fue infiel, tú actúas con toda la ira, explotas y puedes llegar hasta matar a la persona. Y es ahí casi, en la mayoría de los casos, entonces, que se comete el feminicidio. Claro, porque luego te viene el arrepentimiento, la culpa y bueno, de cuando ya estás más calmado, un poco que puedes llegar a Ahora, arrepentirte, pero no siempre es así. Pueden haber casos de personas y disociales que sí no tienen ningún tipo de arrepentimiento, o puede haber un tema de odios que sí pueden conllevar a matar a una persona. ahora, en este programa siempre digo lo siguiente, Paul, de que definitivamente para combatir la corrupción que el peruano ha puesto toda su frustración, ira y odios sobre la clase política, y incluso los nombran, ¿no? Alan es el padre de la corrupción, Fujimori es el responsable por lo que somos hoy como sociedad. Para mí eso no es cierto. Yo creo que es una reacción natural de las personas. Pero ¿por qué este dicho nefasto para el peruano es que el peruano es el peor enemigo de otro peruano? Sí, es muy frecuente ver esto porque entre nosotros mismos siempre nos echamos mucho barro, o puede pasar que cuando una persona ha caído, en vez de decir, bueno, Ayudarlo a levantar, claro, lo disfrutan. o una crítica constructiva, ¿no? Por ahí decir, bueno, la justicia está haciendo lo suyo y bueno, se tiene que dar una sanción a quien ha cometido un delito, pero no burlarse, no decir, no mandar fotos de burla. Así es. Hasta incluso Eso con es el una físico, enfermedad. incluso con ¿cierto? el físico, ¿no? Normalmente hay mucho ingenio, hay personas que se pasan la vida haciendo memes y cosas y son muy ingeniosos. Cuando una persona odia, el pensamiento y el razonamiento no se ocluye, a diferencia del amor. En el amor sí hay una oclusión del pensamiento y del razonamiento, por eso se dice el amor es ciego, porque las personas pues pueden estar con el más sacavueltero, una chica puede estar con el más sacavueltero y pensar que su novio es la santa... Es todo lo opuesto. Que es todo lo opuesto. Por supuesto. Y vive en un mundo de fantasías, Por un mundo supuesto, irreal, por porque supuesto. le transmite felicidad y no quiere que esa felicidad se Se vaya, destruya. se aferra a la felicidad y prefiere olvidar quizás Exacto, la realidad exacto. al entorno de la El persona. razonamiento, el análisis. En cambio, en el odio, el pensamiento puede estar intacto y la Ajá. persona necesita tener el pensamiento intacto para idear cosas maquiavélicas o una venganza. Necesita un plan. De eso viene, ¿verdad? Entonces, estas personas que odian o que tienen tanta bronca por ciertos políticos o artistas, claro, se la pasan planeando cómo hacer el gran meme Por supuesto, que sea por supuesto. gracioso. El que más daño pueda causar. Exacto. El que más daño pueda causar. Por ejemplo, Adolfo Hitler, ese odio hacia los judíos, ese odio y frustración personal que sentía, pero más que todo llevado por el odio hacia los judíos, nos entregó pues quizás las atrocidades de la época moderna más grandes que hemos visto en los últimos 100 años de nuestra historia humana, ¿no? Claro, y también se ve que el odio puede ser transmitido de generación en generación, porque puede por ser supuesto. aprendido. Incluso muchas veces, si nos ponemos también a retroceder el tiempo en lo que pasó en nuestro país, antiguamente había mucho odio, rivalidad con Ecuador y también con Chile.
bueno, que con Chile todavía se mantiene un poco, pero esto es algo aprendido, porque quizás algunas personas no nacieron en alguna época donde hubo un conflicto, pero sin embargo les enseñaron que hubo un Nos conflicto. enseñaron de que los chilenos son malos y son Exacto. nuestros enemigos y debemos odiarlos toda la vida. Y totalmente lo contrario. Creo que Chile lo entendió muy bien y claro que siempre hay de todo en cada país. Y lo pero- mismo con los ecuatorianos. Sí, ahora llevamos misma muy cosa. buenas relaciones con los ecuatorianos. En realidad Y- yo conozco muchos chilenos que son muy amables, muy... Ah, pero yo buenas tengo una personas. teoría sobre los chilenos. Yo también tengo muchos amigos chilenos. Chilenos individualmente, singular, en forma singular, ¿eh? O sea, en solo un chileno es genial. En grupo Sí. se convierten en monstruos. O sea, es ahí la Sí, cosa, ¿no? pero, por ejemplo, algo que yo viví y que sí me causó mucha quizás sorpresa es cuando vivimos lo del Mundial, ¿no? Y cuando estábamos ganando un partido y estábamos pasando a otro nivel, todo el mundo, en vez de estar feliz, porque me paseaba por las calles de Miraflores y en vez de estar felices por el triunfo que era contra otro equipo, la gente hacía barras con respecto a Chile, que no tenía nada que ver porque ya había sido descalificado. Ah, sí, Entonces, sí, sí. en vez de disfrutar nuestro Sí, triunfo, nos Imagínate, dedicamos imagínate, a- qué bajo. Eso es no tener amor a la patria. Exacto. Eso es no tener ningún amor a tu país, a tu patria. Claro. Y el amor a la patria es todo, ¿ah? La comida, los sonidos, la geografía, la historia, ¿no? Todo. Todo eso es amor a la patria. Pero qué terrible. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Piénsalo un poquito. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro invitado, el psiquiatra. ¿Eres Paul o Pool? Paul. Paul. Sí. Paul Gallo. Sí, Paul Gallo. Perfecto, con Paul Gallo. Entonces regresamos después de la breve pausa en Yo Soy Tu Voz. Son 9:42 de la mañana, damas y caballeros, y continúo acá con Paul Gallo, psiquiatra, con quien estamos conversando entonces sobre el tema de por qué el peruano es el peor enemigo del peruano, el odio como una patología nacional, y ahora buscaremos la solución de cómo podemos empezar ese cambio. Yo Y creo- hablamos, creo que estamos acá, concordamos en esto, ¿no? Pero Concordamos, dilo sí. tú como eres el profesional psiquiátrico. Sí, en realidad siempre vengo tratando de decirlo a todo tipo de personas que padecen esto, ¿no? La autocrítica es muy importante, el autoanálisis es muy importante. Más que estar viendo el error ajeno, empecemos a ver nuestros propios errores. Si queremos cambiar un país, si queremos ser un país desarrollado, donde no haya delincuencia, un país limpio, donde la gente se respete, donde no hayan feminicidios ni violencia, pues empecemos cambiando cada uno. Si estamos siempre esperando que el otro sea el que cambie o que dé el primer paso, pues nos vamos a quedar sentados esperando una eternidad y este cambio nunca se va a dar. El cambio lo iniciamos cada ser humano, cada ciudadano de este hermoso país. Así es. Entonces es importante eso, ¿no? Que Así es. empecemos a dejar de señalar al resto, al prójimo y empecemos Así es. a... Ahí está la empecemos cosa. Siempre, a cambiar como te nosotros. decía, Paul, siempre en este programa, ustedes que me siguen, señoras y señores, amigos y amigas, les paro diciendo, mírense al espejo, aceptemos de que somos parte de la corrupción, que cada uno de nosotros somos corruptos, pero que tenemos el deseo de cambiar. Claro, porque, ¿Verdad? por ejemplo, si nos pasamos una luz En rojo. en rojo o Ir si- en contravía, ir en contravía, manejar en estado de ebriedad, alcohólico, ir 5 en una moto, exacto, no usar ¿no? casco, No usar no cascos. llevar los documentos en regla, no pagar los impuestos, no pagar los impuestos, no dar falsificar preferencia a un boletas. anciano, a un Exacto. asiento. Todos ahí estamos siendo parte de la corrupción. Entonces, si queremos un país limpio, empecemos no botando la basura en la calle. Si queremos un país donde no haya tanto tráfico, empecemos respetando las señales. Las señales. Si usted no quiere que exista caca de perro en la calle, usted salga con su perro y recoja las heces de su animal. Eso se hace en una sociedad culta. Eso es parte ¿verdad? del desarrollo. y Del progreso. desarrollo ¿Ustedes creen que desarrollo son pistas, veredas, grandes aeropuertos, grandes plazas de armas, grandes palacios municipales? No, el desarrollo se nota cuando la población es culta. Exacto.
a cuando ya Con la llegamos a educación. ser una población culta. Sí. ¿Y qué significa eso? Que tenemos cultura, sabemos mucho sobre todo, estamos pendientes de la tecnología, estamos pendientes de la historia, amamos a nuestra patria, amamos al prójimo, No somos sol- rectos, solidarios y responsables. Y nos olvidamos de enseñar los valores desde la niñez, ¿no? Nos enseñamos porque todo parte de ahí, del núcleo familiar. De eso también queríamos hablar, ¿no? Estamos entonces fallando en el núcleo familiar. En el núcleo familiar ahora se está germinando ese arbolito que va a crecer torcido. Exacto. Entonces, ¿por qué estamos fallando en el núcleo familiar? ¿Qué ha sucedido? Porque mientras más avances hay, pues las personas se concentran más en su beneficio. Claro, para el beneficio sí uno piensa en sí mismo, pero para la autocrítica ahí es diferente, ahí sí prefiero criticar al del costado. Y No hay- muchas veces le cuesta a esa persona escuchar la verdad también, ¿no? Ujú. Dice, ay, la verdad duele. Cuando no, la verdad es liberadora. Claro, en No real- tiene por qué doler. no tiene por qué doler y uno puede sugerir, puede manifestar, pero no puede imponer sus creencias o lo que uno quiere que la otra persona crea, ¿no? Entonces, yo creo que las personas hoy en día se enfocan tanto a su satisfacción al tema de las redes sociales, a andar pendiente de la vida ajena, y eso pues hace que descuiden un poco a sus niños, ¿no? Que ya no hay esa comunicación que Así existía es, antes. así es. Porque que no hay ese incluso cariño, así ese sean afecto. padres trabajadores que no ven al niño, siempre uno como buen padre debe encontrar ese momento Siempre. de hablar con su niño, de Siempre tener se un, puede encontrar. un momento de calidad con nuestros hijos, ¿verdad, Paul? Así Ahí es. nace el problema de toda sociedad, justo en el núcleo familiar. En la educación, y cuando decimos educación no solamente nos referimos a ir a un buen colegio y tener un buen profesor, nos referimos también a la educación que se debe De recibir en casa. La Exacto, principal, la principal. la más importante es la que viene en casa, amigos, y en eso estamos fallando grandemente. Sí, Se está fallando, no estamos educando bien a nuestros hijos y luego los mandamos a las escuelas pensando que ahí los van a corregir, cuando el trabajo del Estado no es corregir el comportamiento de sus hijos, es instruirlos, darles una instrucción de calidad que se llama educación estatal. ¿No? En eso se tiene que concentrar el Estado, pero no pues tratando de corregir la mala crianza de los padres, ¿no? Y luego estos padres que malcrían a sus hijos, cuando son sancionados los hijos, de alguna manera van e insultan y se pelean con los maestros, así es. ¿no? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Esto no puede llevar, si como peruanos, Paul, no aceptamos que el problema somos nosotros, esta autocrítica, la aceptación que somos el problema, nunca vamos a cambiar. Mientras no se vea el problema, jamás se va a encontrar la solución. Y eso pues se traduce, señores, dejemos de estar apuntando pues a Vizcarra, a Alan, a Fujimori, a Alberto, a su hija Keiko, a todos los políticos, a todo el Congreso, estar apuntándolos como los culpables de nuestros problemas, apuntando el dedo al alcalde, apuntando el dedo al gobernador, cuando en realidad nosotros somos el problema. Claro, y en sí tampoco no es que nos corresponda juzgar a las personas, ¿no? Porque no soy político ni nada de ello, pero no nos corresponde estar juzgando a las personas. Para eso hay un poder judicial, para eso hay personas que han Correcto. estudiado y que es su función de Así ello. es. Estamos asumiendo una función que no nos corresponde y haciéndonos hígado por algo que no nos corresponde. Si bien es cierto, tampoco no nos podemos hacer los de la vista gorda. Eso y no significa podemos, eso, ¿no? y podemos opinar y podemos sugerir, pero sin llegar a la agresión, ¿no? Por supuesto. Y cómo evitar la agresión es otro tema de conversación, ¿no? Extensa, ¿no? ¿Qué es lo que se Extensa, puede claro. hacer para evitar la agresión, evitar ser violentos? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí, como lo mencionábamos antes, si uno viene de un hogar funcional, de un hogar donde te enseñaron los valores, de un hogar donde te enseñan el autocontrol, donde vives inmerso en el amor y no en el odio, vas a crecer de alguna manera sin odios y vas a crecer controlando tus impulsos. Porque hay muchas situaciones que nos pueden dar cólera, rabia, pero eso tenemos que aprender a controlarlo. No podemos dejarnos llevar por el ello, que es nuestra parte instintiva, impulsiva, porque si hay algo que nos diferencia de los animales, es justamente el razonamiento. Y si una persona tiene mucha ira, mucha rabia, y se pusiera 2 segundos a razonar en ese momento, a pensar en las consecuencias del acto que va a realizar, entonces se contendría. Si una persona al querer darle un golpe a su esposa,
pensara 2 segundos que puede ir a la cárcel por eso, no lo haría. Pero claro, no pensamos, no razonamos, simplemente nos dejamos llevar por la Y parece que impulsividad, la sociedad en general funciona así porque la impunidad da paso también pues al actuar de cualquier forma, de cualquier manera, fuera de la responsabilidad, ¿no? De ser responsable, fuera de la honestidad, saber que no vas a ir preso, saber que muy poca gente va presa, saber que muy poca gente paga realmente penas que deberían cumplir por graves. No es posible que es por feminicidio, creo, 8 años creo, dice, porque dices feminicidio, cuando realmente eso es un asesinato. Es un asesinato, claro. No tenemos por qué bajarle el grado de gravedad, No. porque ha sido generado por ira o pasionalmente. Eso no tiene que impedir de que esa persona vaya a cadena perpetua o 35 Claro, años por lo le ha quitado mínimo. la vida a alguien y esta persona, bueno, ya no está, pero queda toda la familia y un sufrimiento que no se lo va a corregir nadie. Entonces, sí, realmente a mí también me parece que es el disminuir este tipo de condenas no nos ayuda mucho como sociedad. Así es, así es. Pero bueno, en Moyobamba creo que condenaron a un sujeto por 11 años, ¿ah? Por feminicidio, fíjate, solo 11 años. 11 años. 11 años. A alguien que asesinó, quitó la vida y dejó sufrimiento para toda la vida al resto de la familia, ¿no? Increíble. Increíble. Entonces, hasta nuestras propias leyes son insensibles al dolor humano. Son Así muy insensibles al dolor de las personas. Porque ahora, el tema de Alan García ha sido un tema de debate, pues, ¿no? Muy singular, porque se ha visto desarrollarse en las redes y en los círculos sociales un desgaste de odio, un desgaste de mofa, burla y celebración por el sufrimiento en la familia García. Y tratar a todos los miembros de la familia García, incluyendo al muchachito de 14 años, como un futuro delincuente, maldito, malnacidos, que todos se mueran, que todos agarren armas y se suiciden. Eso es lo que la gente pide y pedían en las redes hasta ahora. ¿Qué puedes decir sobre eso? La verdad es lamentable, ¿no? Un joven de 14 años que aún no tiene incluso quizás la personalidad totalmente definida, que esté siendo víctima de burlas, de odios, de amenazas por alguien que Así pues es. cada uno es responsable de sus actos. Uno no puede burlarse o Increíble. criticar al hijo de... O sea, Así es. si Así es. algún presidente cometió un delito, pues son las autoridades las que juzgan y no tiene la familia por qué hacerse responsable de los errores de nadie. Así es. Entonces, Pero es increíble acá cómo hacemos cargamontón de iras, de odios. claro, y sobre todo que es como, yo creo que la mayoría tiene alguien en la familia que por ahí ha tenido algún tipo de conducta, todos, como dices, formamos parte de la corrupción, pero hay quienes más y quienes menos. Entonces, podemos haber tenido en la familia una persona que haya cometido algún tipo de delito y eso no significa que todos vamos a ser iguales, ¿no? Así es, así es. Bueno, hermano, este es un tema larguísimo, de verdad, y para tomarlo por bloques, pues, ¿no? Hay diferentes cosas, porque el cerebro en sí es tan, es tan fascinante, ¿no? Es tan fascinante, es como de estudiar verdad, ¿no? el universo, es como, infinito. así es infinito, fascinante. Se habla que si usáramos el 100% de nuestro cerebro, desapareceríamos simplemente, ¿no? Seríamos energía pura. Increíble. Hay una película que se llama Lucy, no sé si la viste, te la recomiendo, ¿no? Tú como psiquiatra te la vas a disfrutar Sí. mucho. Amigos míos, pues bien, la hora acá en el programa, 9:54, pues bien, vamos ya a despedirnos, mi querido Sergio, ¿te parece? 9:54 minutos de la mañana. Amigos míos, los dejo con comerciales y viene Sandro Barba ya con Antares al Día. Gracias por la sintonía, gracias a Paul Gallo, gracias hermano, Gracias de por la verdad, invitación también. te agradezco mucho. Espero que ustedes en casa hayan disfrutado de esta conversación. Y la idea acá, amigos, es de que tenemos que ser mejores peruanos. Todos los días tenemos que levantarnos y decir, quiero ser mejor hoy. Porque no podemos seguir viviendo con rabia, con iras, con frustraciones, porque eso las trasladamos a nuestra familia, a nuestros amigos, los llevamos al centro de trabajo y terminan en violencia innecesaria, que eso causa mucho más sufrimiento. Recuerden que el verdadero progreso de una nación está en sus ciudadanos, en sus pobladores, en sus comunidades
cuando tengamos la cultura y seamos cultos. Eso va a decir de nosotros que ya no somos del tercer mundo, Así es. que hemos dado el gran paso a ser considerados del primer mundo, en la cultura, ¿verdad? Sí. Algo más que tengas que añadir, Paul, el mensaje alentador del día. A las personas que han podido ver o escuchar esta entrevista, que también enseñen, transmitan esto a sus familiares, a sus amigos, transmitan el no juzgar, el no estar pendiente de los defectos ajenos y empezar a ver los nuestros y a dar un cambio con nuestros defectos. Nosotros no somos magos para cambiar a las personas, pero sí tenemos el poder de cambiar nosotros mismos. Por supuesto.